Novia por Carta fue abandonada en una tormenta de nieve, hasta que un guerrero yaqui la cubrió con su manta. La nieve caía con lentitud sobre la playa de Santa Rosalía, cubriendo las piedras viejas con una calma engañosa. Las campanas de la iglesia retumbaban entre los tejados como un anuncio fúnebre. A esa hora, los pocos habitantes que quedaban en el pueblo, viejos, niños y mujeres envueltas en mantas de lana, se reunían cerca del mercado para ver lo que nunca imaginaban presenciar: el rechazo de una novia por carta, en pleno centro del pueblo. Isabel de la Vega bajó del carromato con pasos inseguros. Vestía un abrigo gris claro, ya desgastado por el viaje, y llevaba un pañuelo de lana que apenas cubría sus mejillas rojas por el frío. Sostenía una pequeña maleta de cuero viejo, todo lo que le quedaba. Sus ojos castaños buscaban entre la multitud una figura familiar, el rostro de un hombre al que solo conocía por la tinta de sus cartas. Ernesto Beltrán, alto, de cabello engominado y botas relucientes, esperaba con los brazos cruzados frente a la tienda del pueblo. A su lado, dos hombres reían con arrogancia. ¿Tú eres Isabel?, preguntó Ernesto, su voz como el filo de un cuchillo bajo el viento. La mujer que me escribió desde Sonora. Isabel asintió con una sonrisa nerviosa. Sí, soy yo. Usted me prometió. Bueno, dijo que buscaba una mujer honesta para casarse. Yo. Ernesto alzó la mano y la interrumpió. Basta. Yo no me caso con una mujer que se ofrece por carta como si fuera carne en el mercado. ¿Qué creías? ¿Que iba a recibirte con flores? El murmullo creció. La gente comenzó a acercarse. Una mujer mayor cruzó los brazos con desdén. Un niño tiró de la falda de su madre, susurrando algo que hizo reír a varios. Pero, usted leyó mi carta. Sabía que no tengo familia, ni fortuna, solo fe, dijo Isabel, apretando la maleta contra el pecho. Yo creía en su palabra. Ernesto sonrió con una mueca amarga. Creíste mal. Una mujer que se deja entregar como un regalo por correo no es digna de mi apellido. Usted me prometió, replicó ella con la voz quebrada. Dijo que deseaba una compañera con corazón. Él soltó una carcajada. Una mujer con corazón no se vende por una carta. Eres una ilusa. No necesito una carga. Necesito una esposa de verdad. Una anciana se acercó y escupió con desprecio, la saliva cayendo cerca de los pies de Isabel. Estas no duran ni una semana en el pueblo, murmuró alguien. Devuelvan al carromato, gritó otro. Isabel apretó los dientes. No lloró, no dio un paso atrás. Sacó del abrigo la carta de compromiso, esa que había leído decenas de veces en el camino. La sostuvo entre sus dedos temblorosos. Esto decía: prometo recibirla con honra y bondad. Usted tendrá un lugar en mi casa y en mi vida. Eso no lo escribió usted. Ernesto le arrebató la carta y sin dudar, la rompió en pedazos frente a todos. Eso lo escribí cuando creía que tendría al menos algo de decencia. Lárgate. Los trozos de papel volaron como hojas secas. Isabel se quedó inmóvil, la mano todavía extendida. Lentamente, bajó los dedos hasta cerrar el puño sobre uno de los pedazos, tan fuerte que una línea de sangre empezó a brotar entre sus nudillos. La multitud se dispersó. Nadie la ayudó. Nadie dijo una palabra. Solo la nieve seguía cayendo, más espesa ahora, cubriendo los restos de papel en el suelo. Isabel se volvió, sin decir nada, y comenzó a caminar. Cruzó la plaza sin levantar la mirada.
Sus botas hundiéndose en la nieve blanda. Sus pasos la llevaron fuera del pueblo, por el camino que bordeaba el bosque. El viento se volvió más fuerte, la tormenta anunciada finalmente cayendo sobre la tierra con rabia. Caminó hasta que las piernas le flaquearon. El abrigo ya no bastaba. El frío se colaba por los bordes, por las mangas, por el alma. Se dejó caer junto a una roca cubierta de escarcha, el rostro pálido, los labios partidos por el viento. No lloró, solo cerró los ojos. Y entonces, desde el borde del bosque, una sombra se movió. Un hombre observaba desde la distancia. Tenía el rostro cubierto por una manta gruesa, los ojos oscuros como la noche. No se acercó. No todavía. Solo esperó. Porque sabía que a veces, las almas rotas no necesitan palabras, solo presencia y calor. Y una manta que diga, sin decirlo, a ti no estás sola. Veracruz, un año atrás, olía a sal y promesas rotas. La casa donde vivía Isabel con su madre estaba encajada entre muros desconchados, con la pintura cayéndose a jirones y las enredaderas invadiendo las ventanas. A pesar de su estado, aún conservaba el aire de lo que alguna vez fue, una casona de abolengo, llena de espejos altos, cortinas de encaje y un piano desafinado en el recibidor. Isabel era la hija única de don Guillermo Sáenz, un hombre recto, que había perdido la vida durante una epidemia de fiebre amarilla. Desde su muerte, todo cambió. Las deudas ahogaron a la familia. Los campos de caña fueron vendidos por la fuerza. La madre de Isabel, doña Elvira, tuvo que aceptar la humillación de ver su apellido en los tribunales de tierras. La joven, antes acostumbrada a bordar servilletas y asistir a misa con guantes de encaje, ahora pasaba los días cosiendo botones para una modista viuda de mal carácter. Pero Isabel no se quejaba, no sabía hacerlo. Había sido educada para callar, sonreír y resistir con elegancia. Su único lujo era una caja de madera con bordes dorados, donde guardaba cartas viejas de su padre, un pañuelo con sus iniciales y un pequeño crucifijo de plata, regalo de su abuela. Una tarde de agosto, cuando el calor caía espeso sobre los techos de teja, llegó una carta desde Puebla. Era de Inés, su amiga de la infancia, ahora casada con un comerciante. En el sobre, además de palabras afectuosas, venía un recorte de periódico doblado en 4. Isabel alisó el papel con cuidado. En tinta negra, entre anuncios de herramientas y tonadas religiosas, se leía: busco mujer decente para formar hogar. Soy trabajador, tengo tierra en Sonora. No importa su pasado, sino su honestidad. Responderé a cartas sinceras. El nombre: Ernesto Gutiérrez. Isabel leyó el anuncio varias veces. Luego se levantó, fue hasta su cuarto y sacó el crucifijo de la caja. Lo sostuvo entre los dedos durante un largo rato. No era amor lo que buscaba, ni siquiera estabilidad. Era una salida, una posibilidad, algo que le dijera que no todo estaba perdido. Esa noche, a la luz de una vela corta, escribió con su mejor caligrafía. Usó tinta violeta, porque era todo lo que le quedaba. En la hoja, contaba de su vida, sin adornos ni exageraciones. Le hablaba de su amor por los libros, de su gusto por los pájaros pequeños, y del pan de anís que horneaba su madre cuando todavía podían hacerlo. No tengo fortuna ni apellido que valga, pero tengo manos dispuestas y un corazón intacto, escribió. Si aún desea corresponder, le envío este crucifijo. Si no le interesa, por favor devuélvamelo. Así sabré que no hay promesa alguna. Fermo.
Isabel Sainz dobló la carta en cuatro, la ató con un lazo simple y colocó dentro el pequeño crucifijo. Caminó 2 cuadras hasta la oficina de correos, sus pasos resonando sobre las piedras mojadas por la lluvia reciente. Entregó la carta sin esperar nada. Pasaron semanas, luego un mes. Cuando la respuesta llegó, Isabel temblaba al abrir el sobre. Las palabras de Ernesto eran amables, bien escritas, cargadas de prudencia. Decía haber recibido su carta con respeto y agradecimiento. Decía que valoraba su sinceridad, y que su propuesta era bienvenida. No soy un poeta ni un hombre culto, confesaba, pero sé trabajar, y no me asustan las cicatrices del alma. Isabel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Respondió con otra carta, y luego otra, cada una más abierta, más íntima. Le hablaba del mar, del olor a pan, de su madre, de sus temores. Él respondía con descripciones del rancho, del clima seco, de los caballos que criaba, hasta que un día llegó una carta más corta, más seca. Creo que es momento de que venga. Si realmente desea un hogar, aquí hay uno esperándola. La recibiré en la plaza de San Javier, el primer día de diciembre. Lleve lo que quiera conservar, lo demás, déjelo atrás. No había más, ni promesas dulces, ni palabras de afecto. Isabel sintió un frío extraño, pero lo interpretó como nervios, o como un cambio en el tono de un hombre que ya había decidido compartir su vida. Preparó su maleta. Despidió a su madre con un beso largo y silencioso. Vendió su última blusa bordada para pagar el pasaje del tren, y con la carta en el pecho, partió hacia la nieve, sin saber que no iba a ser bienvenida. La nieve caía sin pausa sobre el claro silencioso, donde las tiendas del pueblo yaqueo resistían al invierno. El cielo era un manto gris, y cada copo que descendía parecía pesar sobre los hombros de Nahum. Sentado junto a la entrada de una tienda de cuero, su silueta inmóvil se recortaba contra el blanco que lo cubría todo. No hablaba, no se movía, solo observaba el horizonte, como si buscara en la distancia una respuesta que sabía que no iba a llegar. Dentro de la tienda, el cuerpo de Isabel descansaba sobre pieles de ciervo. Su respiración era corta, débil, apenas un suspiro que se colaba entre sus labios pálidos. En su cuello aún se enroscaba el pañuelo violeta, manchado de nieve y barro. Era ese mismo color, ese mismo nudo apretado, lo que mantenía a Nahum en vilo, como si el pasado se hubiera encarnado de nuevo para exigirle cuentas. Muchos años atrás, cuando aún era joven y creía que el silencio era suficiente, Nahum había viajado con una caravana yaque hacia Hermosillo. Iban a intercambiar grano, cuero y sal por herramientas, telas y azúcar. El camino fue largo pero sin contratiempos, hasta el penúltimo día. Fue entonces cuando la vieron, una muchacha mestiza, delgada, con los ojos desesperados y el cabello revuelto. Corrió hacia ellos al atardecer, tropezando entre los arbustos, una falda desgarrada. «Llévenme con ustedes, por favor», suplicó, cayendo de rodillas ante el jefe del grupo. Su voz era un hilo, sus manos, huesos cubiertos de tierra. Nahum fue el único que se acercó, le ofreció agua, le cubrió los hombros con su manta, y escuchó su historia. Su padre la había prometido a un sargento del ejército, un hombre cruel, 2 veces su edad. Ella se había escapado en la madrugada. «¿Puedes ayudarme?», le preguntó, lavándole los ojos con una mezcla de miedo y esperanza. Él hizo decir que sí. Quiso meterla en el carro, esconderla bajo las mantas y cruzar la frontera antes del amanecer. Pero el jefe negó con la cabeza. «No es de los nuestros», dijo, «y si nos descubren,
pagamos todos. Nahum, bajó los ojos y no hizo nada. 3 días después, en un pueblo sin nombre, la vieron de nuevo. Pero esta vez, colgaba de una viga del establo militar. El viento agitaba su vestido. El mismo pañuelo violeta que llevaba al cuello, ahora apretaba la cuerda sobre su garganta. Su rostro estaba pálido, sereno. En sus manos, aún apretaba el trozo de tela con el que había intentado cubrirse del mundo. Desde entonces, Nahum había guardado ese recuerdo como una herida bajo la piel. Nunca lo contó, nunca lo lloró, solo siguió caminando. Hasta ahora. Dentro de la tienda, Isabel murmuró entre sueños. Su voz era apenas un susurro. No quiero regresar. Nahum apretó los puños. El frío le cortaba los nudillos, pero no se movió. Los copos de nieve comenzaban a fundirse sobre su manta. No quiero regresar. Las mismas palabras, el mismo tono, el mismo miedo. Algo dentro de él se quebró. Se levantó con lentitud, apartó la tela de la tienda y entró. Isabel seguía inconsciente, con el rostro cubierto de fiebre. Nahum se arrodilló junto a ella, sin tocarla. Solo la observó por un largo instante. Luego, en silencio, se quitó su propia manta de piel de borrego y la extendió sobre su cuerpo. Con dedos temblorosos, ajustó los bordes alrededor de sus hombros. Inclinó la cabeza hasta que su frente casi tocó la de ella, y murmuró en lengua antigua: esta vez no me quedaré inmóvil. Salió de la tienda sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes. En sus ojos ya no había solo duda o recuerdo. Había fuego. Fuego antiguo, hecho de culpa y determinación. Y si alguien del clan preguntaba, si alguien dudaba de por qué un guerrero protegería a una extranjera, él sabría qué responder. Porque había deudas que no se pagaban con silencio. Porque el honor, cuando se ha traicionado una vez, solo puede recuperarse con acción. Y porque esta vez no permitiría que otro pañuelo violeta terminara colgado en un establo sin nombre. El amanecer asomaba tímido sobre las montañas cuando Isabel abrió los ojos. El techo de piel y ramas de la tienda parecía más lejano de lo normal, como si la noche se hubiera alargado más de lo debido. Sus labios estaban secos, la garganta rasposa, pero su pecho ya no ardía. Al intentar moverse, un suave crujido la alertó. Alguien había entrado. Nahum se arrodilló sin decir palabra, con una vasija humeante entre las manos. La colocó a su lado con cuidado, y junto a ella depositó una papa dulce asada, aún tibia. Sus ojos no se encontraron. Él no habló. Solo la observó por un instante, y salió sin más. Isabel, débil, llevó la cuchara a sus labios. El sabor era sencillo, pero cálido, como un gesto de humanidad en medio del hielo. Fuera de la tienda, el murmullo del pueblo comenzaba a subir de tono. No era solo el viento entre los árboles, eran voces, opiniones, advertencias. Nos traerá problemas, decían algunos. Los soldados la buscan, y nosotros no somos un ejército. 3 ancianos se presentaron ante Nahum cerca del fuego central. Uno de ellos, con trenzas blancas y mirada de piedra, le habló en voz baja pero firme: si la conservas aquí, los cascos vendrán. La nieve no borrará todas las huellas.
Ella es una llama Nahum, y la ceniza mancha a todos. Nahum no respondió, solo bajó la mirada hacia la leña que ardía, como si el fuego tuviera más sentido que las palabras. Esa noche, la tienda del consejo se llenó de figuras. Las antorchas colgadas proyectaban sombras largas sobre los rostros serios. El líder del consejo, un hombre de rostro seco como corteza, habló tras un largo silencio. Antes del amanecer, ella debe irse. No queremos que nos encuentren por culpa de un corazón blando. Nahum seguía sentado, sin moverse. Solo cuando el silencio se volvió insoportable, alzó la voz, grave, templada como metal bajo golpe. Una vez, una muchacha corrió hacia nosotros, nos suplicó ayuda. Su padre la había vendido a un soldado. Yo la vi, yo escuché, pero me callé, porque el jefe dijo que no era de los nuestros. Levantó lentamente la vista. Al tercer día, la colgaron en un establo, y en sus manos llevaba un pañuelo como el que ella usaba. El silencio cayó como piedra. Nadie respiró, nadie habló. Entonces, de una esquina, una anciana encorvada por los años carraspeo, con voz quebrada, murmuró: la muchacha esa me untó medicina en la espalda cada mañana. No sé de dónde vino, pero sé lo que hizo. Otro murmullo. Una voz infantil irrumpió desde la entrada de la tienda. Isabel me enseñó a cantar. Era un niño, con las mejillas coloradas por el frío. Se coló entre los adultos sin miedo, sosteniendo una flauta de caña. Nahum se levantó despacio. Su sombra cubría parte del suelo de tierra. Alzó el brazo y señaló, uno por uno, a los rostros reunidos. No tiene sangre ya aquí, pero ha vivido aquí con más respeto, más cuidado, más alma, que muchos que se llaman a sí mismos hijos del río. Nadie se atrevió a contradecirlo, ni siquiera el jefe. Entonces Nahum apretó los dientes, su voz se volvió un filo. No estoy protegiendo a una mujer, estoy protegiendo lo que queda de humanidad en nosotros, porque si dejamos que el miedo nos gobierne, no somos un pueblo, somos solo hombres escondidos. Del otro lado de la tienda, entre las sombras, Isabel escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, no por miedo, ni por tristeza, sino por algo más hondo, la sensación de ser defendida, no como una carga, sino como alguien que merecía ser defendida. Nahum salió. El viento le golpeó el rostro. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban sobre la nieve como brasas suspendidas. Frente a él, Isabel. No habló, no lloró, solo se acercó con pasos lentos. En sus manos temblorosas, el pañuelo violeta, doblado con esmero. Nahum extendió la mano. Ella colocó el pañuelo en su palma, sin apartar la mirada. Él lo sostuvo unos segundos. Luego, con gesto solemne, lo colocó sobre su propio hombro, como si no fuera solo un trozo de tela, sino un emblema, un compromiso. El viento se llevó las palabras que no dijeron, pero en el silencio compartido, algo se selló, no una promesa, no un pacto, solo el inicio de algo que, por fin, no daba vergüenza mirar de frente. La noche había caído espesa como lana sobre el campamento. Las estrellas temblaban detrás de las nubes, y el fuego crepitaba al centro del claro, lanzando sombras temblorosas sobre las tiendas de piel y ramas secas. Isabel se sentó cerca del fuego, envuelta en una manta prestada, las manos estiradas hacia el calor. Frente a ella, Nahum alimentaba las brasas en silencio,
con la mirada clavada en las chispas que subían al cielo como oraciones no dichas. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo el crujido de la madera y el murmullo lejano del río rompían la quietud. Hasta que Nahum, con voz baja y grave, comenzó a hablar sin mirarla. Mi padre murió colgado de un mezquite. Isabel lo miró sin interrumpir. Los soldados venían por nuestras tierras. Él se negó a afirmar. Dijo que nadie podía robar lo que había sido de nuestros abuelos. Lo arrastraron frente a todos y lo ataron al árbol más antiguo. Yo tenía 9 años. Recuerdo que mi madre no lloró. Solo se tapó la boca con el rebozo para no gritar. El silencio volvió a asentarse, como un manto pesado. Isabel bajó la mirada. El fuego reflejaba su rostro, pálido, marcado por la fatiga, pero sereno. Mi madre también murió por culpa de la tierra, dijo, casi en un susurro. No nos la quitaron con armas, pero sí con firmas y sellos. Mi padre la vendió, desesperado. Y cuando él murió, ella no soportó vivir en una casa que ya no era suya. Una tarde, se encerró en la habitación y no volvió a salir. Nahum apretó los labios. Por un instante, el dolor de ambos pareció encontrarse en medio del fuego, como dos caminos rotos que, por fin, cruzaban. Isabel sacó de su bolso una tela doblada. Era la manta que él le había dado en la tormenta. Tenía un desgarro en la orilla, donde el viento la había arrancado. Con hilo rojo y una aguja pequeña, comenzó a coser con manos temblorosas pero decididas. Este hilo era del dobladillo de mi vestido de bodas, dijo, sin levantar la vista. Nahum no respondió. La observó en silencio, viendo cómo cada puntada se convertía en algo más que una reparación. Era un gesto, una ofrenda. Cuando terminó, le tendió la manta. Él la tomó con cuidado. Sus dedos rozaron los de ella. Un contacto mínimo, casi accidental, pero suficiente. Ambos se quedaron inmóviles. No hubo palabras, solo el calor, el fuego. Y ese instante suspendido en el que dos almas, heridas por sus historias, se reconocieron sin necesidad de hablar. Isabel retiró la mano despacio. Nahum la observó con una mezcla de asombro y respeto. Y por primera vez, sus ojos se suavizaron. Gracias, murmuró él. No es por gratitud, respondió ella. Es porque quiero hacerlo. Otra pausa. El fuego seguía ardiendo, pero ya no parecía frío alrededor. En algún lugar del bosque, un búho ululó. Los perros del campamento dormían. La noche se volvió un abrigo. Y entre la manta remendada y las miradas que ya no esquivaban, algo invisible comenzó a tejerse. No era amor aún. No era deseo. Era algo más hondo. Una promesa sin palabras, un respeto que nacía sin pedir permiso. El viento del sur había traído consigo un polvo rojo, que se posaba sobre las ramas y los techos del campamento como una señal. El cielo, de un azul pálido, presagiaba tormenta, pero no de lluvia. Algo se sentía distinto desde el amanecer. Los perros no ladraban. Las mujeres cuchicheaban cerca del río. Nahum lo supo desde temprano. El pasado venía montado. No tardaron en llegar. A media mañana, una caravana de caballos apareció entre la maleza. Al frente, con el porte erguido y el sombrero ladeado con arrogancia, venía Ernesto. Su chaqueta de paño oscuro contrastaba con la tierra clara. A su lado, 3 hombres armados con fusiles cortos y rostros endurecidos por la arrogancia del poder. Tras ellos, un joven teniente mestizo, nervioso, sostenía una carpeta de cuero.
Nahum ya los esperaba al borde del campamento, flanqueado por dos ancianos y un grupo de guerreros sin armas visibles, pero con la espalda recta. El ambiente era tenso. El polvo se arremolinaba entre las piernas de los caballos. Ernesto desmontó con teatralidad, sacando un papel arrugado de su chaqueta. «He venido por lo que es mío», dijo con voz clara, elevando la hoja. «Esta mujer, Isabel Herrera, es mi prometida por carta. Aquí está su firma y el recibo del anillo. Ella huyó, traicionó un acuerdo. Exijo que se me entregue». Nadie respondió al instante. Solo el sonido del cuero tensándose en las sillas y el crujido de la leña en alguna fogata lejana. Entonces, del fondo del campamento surgió Isabel. Caminaba con calma, erguida, envuelta en un vestido blanco bordado con flores silvestres que había cosido en los últimos días. Su trenza caía sobre un hombro, los ojos limpios. No había temor en su rostro, solo determinación. «No soy de usted», dijo con voz firme, «y nunca fui lo que usted quiso imaginar. No soy una muñeca de papel, ni una deuda que se cobra. Soy una mujer que eligió no pertenecerle». Ernesto rió sarcástico. «Tú firmaste, tú enviaste tu cruz, el país es ley. No puedes borrar el pasado». «No necesito borrarlo», replicó ella. «Lo viví, lo superé, y ahora ya no me define». Nahum dio un paso adelante. Su voz era baja, pero tan cortante como una navaja. «Ella no necesita que nadie la posea». Ernesto giró hacia él con desdén. «¿Y tú, el salvaje que la esconde? ¿Crees que puedes quedarte con lo que no entiendes?» Nahum no respondió. Solo metió la mano en su cinturón, sacó una pequeña cadena de plata con una cruz diminuta. Era la misma que Isabel había enviado en la carta. La sostuvo unos segundos, luego la arrojó al suelo, a los pies del joven teniente. «Ahí está tu prueba. Llévate eso. Llévate al mentiroso que la rompió». El silencio se hizo aún más espeso. Los soldados densaron las ruinas. Los guerreros yaqui no se movieron, pero sus ojos eran cuchillas. «Esto es un acto de rebelión», gritó Ernesto, sudando bajo su sombrero. «Estoy dispuesto a exigirla por la fuerza si hace falta». La tensión era palpable. Cualquier gesto podía desatar el desastre. Fue entonces cuando uno de los ancianos levantó la mano. Su voz, cascada pero firme, atravesó el aire. «No queremos sangre por causa de palabras rotas. Si ustedes la quieren fuera, que se vaya. Pero no volverá a caminar sola». Todos miraron a Nahum. Él no dudó. «Entonces yo me voy con ella». Isabel lo miró, sorprendida. Él la sostuvo con la mirada. En sus ojos no había sacrificio, había decisión. El teniente bajó la cabeza, guardó el papel sin decir palabra, dio la vuelta con su caballo. Los soldados lo siguieron, pero Ernesto se quedó un momento más, mirando la figura de Isabel, como si aún no pudiera creer que la había perdido, sin tocarla. Cuando se giró para montar de nuevo, su rostro era una máscara rota. Minutos después, solo quedaban las huellas de los caballos en la tierra seca. Isabel y Nahum se miraron. Nadie habló. La cruz seguía en el suelo, brillando apenas bajo el sol. Y junto a ella, la sombra de un amor que ya no les pertenecía. El río susurraba cerca, arrastrando hojas secas y reflejos del cielo cada mañana. A la orilla, entre sauces y piedras tibias por el sol, Nahum y Isabel levantaron su refugio. No era más que una choza de adobe y ramas,
con techo de palma tensada y un fogón de piedra, pero tenía lo esencial: sombra, agua, silencio, y ellos dos. Las primeras semanas fueron lentas, hechas de costumbres nuevas y viejas heridas aún ardiendo. Nahum salía al amanecer a revisar trampas o cortar madera. Isabel barría alentada, cosía ropa con retazos de manta y aprendía a hervir raíces para infusiones. A veces simplemente se sentaban frente al fuego, mirando cómo el humo subía sin decir palabra. Algunos decían que estaban malditos, que traer la desgracia del pueblo al borde del río era un presagio de hambre o sequía. Pero los murmullos se fueron disipando como el polvo después de una tormenta. Un niño, el hijo de una curandera, llegó un día con un racimo de bejucos silvestres. Para matar su cerca, dijo, sin mirarla a los ojos. Isabel sonrió. Lo amató en el marco de la puerta, como si fuera una ofrenda. Luego vino una anciana. Se llamaba Benita, caminaba con bastón de guayabo y pidió con voz frágil: «Dicen que sabes escribir, ¿me enseñarías a firmar mi nombre?» Isabel le preparó té, sacó un trozo de carbón y una tabla de madera, y comenzaron. La mujer leía cada vez que su letra salía torcida, y decía: «Mis dedos son igual de necios que mi nieto». Así, poco a poco, lo que era aislamiento se convirtió en frontera compartida. Pero la calma no era completa. Una tarde, mientras tendía ropa junto al río, Isabel sintió un vértigo. Se sujetó del árbol más cercano, cerrando los ojos, y respiró hondo. Pasó, pero volvió al día siguiente, y al otro, con náuseas al alba y mareos imprevistos. Una noche, después de cenar, mientras Nahum afilaba su cuchillo junto al fuego, ella habló: «Creo que estoy esperando un hijo». Él se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por el peso sagrado de esas palabras. Dejó el cuchillo a un lado y la miró. Ella no levantó los ojos. «Tengo miedo», dijo con voz baja. «No sé si puedo ser madre, sin aplastar todo lo que fui, sin mancharlo, y si no soy suficiente». Nahum no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, se arrodilló con una mano en el suelo y otra sobre su vientre apenas perceptible. Su voz fue un susurro lleno de verdad. «Tú no eres tu madre, no eres esposa ni promesa, no eres de nadie, eres tú, y eso basta para empezar una leyenda». Isabel rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio, como si alguien hubiera quitado una piedra de su espalda. Días después, al ver que su manta de invierno estaba desgarrada, ella la tomó en secreto. La cosió en silencio durante varias noches, usando el hilo rojo que alguna vez guardó para su vestido de novia. Cuando Nahum la encontró tendida sobre su cama, restaurada y con un borde bordado con pequeñas espigas, no dijo nada. Solo la dobló con cuidado y la colocó sobre su hombro. Al caer la tarde, el cielo se encendía de naranja. El río cantaba bajo las ramas y el humo de la cocina subía recto al cielo. Isabel, sentada en la entrada, acariciaba el vientre aún tímido. Nahum tallaba una figura en madera. A lo lejos, un grupo de niños cruzaba entre risas. Nadie les pidió que fueran leyenda, pero lo estaban siendo, sin proclamarse, solo viviendo. La luz del amanecer acariciaba el cauce del río, tiñendo las aguas de tonos oro y cobre. Era un día especial, aunque no lo anunciaban campanas ni se vestía la gente de gala. No había flores importadas ni banquetes,
pero cada hoja parecía más verde, cada piedra más suave. Porque ese día, Naomi e Isabel iban a sellar su promesa. No frente a un sacerdote ni bajo una cruz, sino junto al agua, que había sido testigo de su renacer. El clan Jackie se reunió poco a poco. Doña Tomasa, la anciana que había enseñado a Isabel las primeras palabras en su lengua, trenzó su cabello con ramas de hinojo, y colocó sobre sus hombros una manta nueva, tejida por varias mujeres del pueblo. Isabel vestía de blanco, pero no era el vestido de su fallida boda. Este era sencillo, con flores bordadas por sus propias manos, cada puntada cargada de recuerdos. Frente a todos, con el río a sus espaldas, Isabel cantó. La melodía era antigua, de esas que cruzan generaciones como ríos secretos. La había aprendido de Tomasa, frase por frase, entonación por entonación. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la profundidad de lo que sentía. Las palabras, en lengua yaqui, hablaban de raíz y de agua, de heridas que sanan al tocar tierra fértil. Nahum la escuchaba en silencio, con los ojos húmedos, como si reconociera en cada nota algo que llevaba mucho tiempo dormido. Cuando ella terminó, él se acercó con su manta al brazo. La misma manta que había puesto sobre su cuerpo cuando cayó en la nieve. Ahora estaba remendada, fuerte, y llevaba cosida en un rincón una flor bordada, una flor de Veracruz, pequeña y delicada, junto al símbolo solar yaqui. Nahum envolvió a Isabel en esa manta, apretando los bordes sobre su espalda. Ahora, eres tierra y cielo, dijo en voz baja. Ahora, somos uno. Los ancianos asintieron, los niños sonrieron. Nadie aplaudió. No hacía falta. El río siguió corriendo, como si bendijera con su canto todo lo que allí había nacido. Del otro lado, entre los arbustos, una figura solitaria observaba. Ernesto. Ya no vestía como antes, su levita estaba raída, sus botas cubiertas de polvo. Había vuelto al pueblo unas semanas atrás, pero no encontró nada. Su nombre era motivo de vergüenza. Nadie lo recibía, nadie lo miraba. Aquel que una vez creyó ser dueño de todo, ahora solo poseía su amargura. Vio a Isabel cantar, vio a Nahum envolverla con esa manta, y por un instante pareció querer acercarse. Pero el rostro endurecido del jefe de clan le bastó para entender, allí no tenía lugar. Se dio la vuelta y desapareció entre los sauces como un mal recuerdo que ya no hace daño. Al caer la tarde, el sol se filtraba entre las hojas como monedas de luz. Isabel acunaba a su hijo bajo el alero de su casa. Cantaba bajito, no en español, sino en yaqui. La misma canción de su unión, ahora convertida en arrullo. El pequeño se dormía entre sus brazos, su manita aferrada al cuello de su madre. Nahum, a pocos pasos, tallaba un trozo de madera. Era un caballo de juguete. Su cuchillo iba y venía con precisión, pero su oído no perdía ni una nota de la voz de Isabel. A su alrededor, 3 niños del pueblo corrían entre las plantas. «Mamá canta», gritaban riendo. «Mamá canta otra vez». Isabel los miró con dulzura. No eran suyos, pero la buscaban como si lo fueran. Y ella no se alejaba. Los recibía con canciones, con historias, con ternura. Nahum levantó la vista, y sus ojos se cruzaron con los de ella. No dijeron nada, no era necesario. Habían sido fuego en un mundo de cenizas, refugio en medio del desprecio, mano tendida cuando todo pedía que soltaran. Habían hecho de su historia algo más que sobrevivencia. Habían hecho un hogar.
y mientras la noche descendía sobre las colinas y las estrellas volvían a mirar el mundo en silencio, la voz final de la narradora decía la última palabra. Y en un lugar donde creían que el amor era solo humo, ellos incendiaron una llama. Gracias por llegar hasta aquí y vivir con nosotros esta historia de nieve, de cicatrices y de un amor que no pidió permiso para florecer. Si el destino de Isabel y Nahum tocó tu corazón, si crees que el amor verdadero puede nacer incluso entre el desprecio y la tormenta, entonces este canal es para ti. Aquí, en Romances de Frontera, contamos historias de mujeres valientes, de hombres que sanan, y de amores que desafían al tiempo, al miedo y al olvido. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. Déjanos en los comentarios, ¿tú también crees que hay amores que nacen para quedarse? Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino. Hasta la próxima, vaquero. Que el amor te cubra, incluso si llega envuelto en una manta bajo la nieve.